estuve muy reflexivo. Yo cuando ando pensando mucho es un peligro para mí, en primer lugar es un peligro para mí, porque me empiezo a cuestionar un montón de cosas, empiezo a analizar un montón de cosas. Empiezo a sentirme confrontado con un montón de cosas. Usted ya sabe, lo decimos cuántas veces, el Evangelio es una confrontación constante, todo el tiempo, desde el momento que vos decidís o decidiste seguir a Cristo, sí, decidiste seguir a Cristo, pero a ver, seguir a Cristo, no venir a la iglesia, pero eso se lo digo en un ratito, esa diferencia. Si vos decidiste seguir a Cristo, desde el día que decidiste seguir a Cristo, vivís en una confrontación constante, o sea, todo el tiempo, constantemente, te estás delante de alguna situación que te hace, primeramente, tomar una decisión. La confrontación, cuando uno es confrontado en lo que sea, porque si usted está vivo, está siendo confrontado por algo todo el tiempo. Cuando uno es confrontado, eso te lleva primero, siempre la confrontación es para tomar una decisión. Y en segundo lugar, después de haber tomado una decisión, esa confrontación siempre te lleva a tal vez hacer un cambio de posición, un cambio de lugar, qué sé yo. O sea, una decisión que te lleva a un cambio. Eso es básicamente la confrontación. Vos estás, no sé, estás pasando una situación difícil, hay una situación difícil en tu casa, tenés un problema de trabajo, un problema económico. Levante la mano, ¿quién tiene problemas económicos en este tiempo? Solamente uno. El resto yo no sé si están sordos o abundan de fe. Voy de vuelta, por las dudas. Levante la mano quien tiene problemas económicos, abundan de fe. Eso, ahí me gusta más. Bueno, si usted conoce a alguien que tiene problemas económicos, ahí está, mejor. Primero lo que tiene que hacer es invitarlo a la iglesia, porque Dios va a hacer un milagro ahí, va a hacer una transformación. Pero la situación a la que se enfrenta esa persona es confrontativa, o sea, lo lleva a tener que hacer algo. ¿Qué sé yo? Mosquitos no, por favor. No te alcanza la plata y tenés que hacer algo. No sé qué podés hacer. Gastar menos, es muy inteligente el hecho de gastar menos, porque en estos momentos uno se da cuenta, a mí me pasa, se da cuenta de golpe que hay cosas en las que gastaba innecesariamente. Entonces empezás a hacer recortes. ¿Y esto para qué? ¿Y por qué estaba pagando esta cuota de esto que ni siquiera sé qué es y ni lo uso? Bueno, así pasa, así me pasa. Empezás a achicar gastos, empezás a recortar. O lo segundo, que sería lo ideal, lo segundo que podés hacer también cuando estás así con una situación económica es ganar más. ¿Qué prefiere? ¿Gastar menos o ganar más? Ahí sí rapidito para contestar todos, ¿no? Pero ganar más, es como decir, a ver, si querés adelgazar, no, voy a hacer distinto. Como decía antes, cuando decía, este año va a estar más flaco, todo el mundo se aplaudía, levantaba la mano. Escuche esto, a ver. Si usted quiere que este año la ropa le quede bien, 3 opciones y usted me dice cuál elige. ¿Ya se están riendo? Todavía ni hablé. Primera, deja de comer. Segunda, empieza a hacer gimnasia, entrenamiento, de lo que sea. Tercera, compra ropa más grande. ¿Con cuál se queda? ¿Te das cuenta, espíritu de gordo que son directamente? Claro, no es por espíritu de gordo, es por espíritu de no esforzarnos directamente. Si lo más cómodo es eso, bueno, vamos por ese lado que es más fácil, no tengo que esforzarme. Bueno, ante esa situación a veces es preferible que piola, y yo quiero ganar más, no tener que acortarme. Pero ganar más es otra confrontación nueva, porque ¿cómo haces para ganar más? Bueno, si no tenés un negocio que vendas algún producto en la calle, al público, ¿cómo haces para ganar más? No sé, o cambiás de trabajo, o sumás un trabajo nuevo, o empezás un emprendimiento, o te pones a vender bizcochitos en la esquina, no sé, lo que sea. Cualquier cosa es válida. Menos ir a robar, cualquier cosa es válida. Entonces, en definitiva, más allá del punto económico, que no es el hueso de esta historia, usted está siendo confrontado, eso lo lleva a tomar una decisión. Y una vez que toma una decisión, sea cual sea la decisión que toma, eso lo lleva a hacer un cambio. Eso es confrontación. Y eso mismo es lo que nos pasa con el Evangelio. Constantemente, todo el tiempo yo estoy siendo confrontado. Por ejemplo, como le dije antes, cuando hice esa pequeña reflexión antes de
de la ofrenda. El ser quebrados, rotos, partidos, quebrantados por Dios. Bueno, eso es una confrontación. Estás delante de Dios, ya sea adorando, cantando o simplemente porque estás orando. Entonces te presentás delante de Dios, estás ahí. Y cuando vos te presentás delante de Dios, Dios funciona como una gran lámpara LED. Entonces empieza a alumbrar tu vida. Primero empieza a alumbrar, pero lo primero que se ve es lo superficial, aquellas cosas bien notorias o grosas, ¿no? Aquellas cosas bien guasas. Pero a medida que más permaneces, cuanto más permaneces ahí bajo esa lámpara, empieza a ir más adentro, más adentro, más adentro, y Dios empieza a alumbrar las cosas que ya no son tan notorias. Las cosas que tal vez en un momento determinado, cosas que solamente vos sabés. Y si seguís más todavía, ese es el nivel máximo, empieza Dios a alumbrar cosas que ni vos sabés, que están en tu interior y que Él permite o las mueve o las remueve ahí para hacerlas sacar a luz. ¿Para qué? Con un solo propósito: que seas transformado, que seas restaurado, que seas renovado, que seas bendecido. Y todo eso con otro propósito: que al haber sido restaurado, renovado, etcétera, entonces te conviertas, seas una herramienta de bendición para transformar el lugar donde estamos, para hacer de bendición al que tenés al lado tuyo, para poder llevar una palabra de aliento. Qué mal que está la gente todo el tiempo, qué tensión que se siente. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa en la calle. O sea, en mi día normal yo no tengo mucho contacto con mucha gente. Otros sí, trabajan con gente o ya sea una venta al público, atención al cliente o estar en la calle, lo que fuera, es distinto. En mi caso particular no. A veces, normalmente durante toda la mañana, lo único que veo es a mí delante de la pantalla del celular. Nada más. Pero en la calle sí se siente. A veces, veo como cuando uno dice a veces que la noche estaba tan oscura que se corta con un cuchillo. O que había tanta niebla que, bueno, así se siente la tensión. La tensión, y manejando ni te cuento. Manejando ya no te alcanza a tener 4 ojos, tenés que tener ojo de araña. ¿Vio los ojos que tiene la araña? Bueno, así. Tenés que mirar al frente y hasta atrás de la nuca. Es impresionante todo lo que te puede llegar a pasar mientras estás manejando, porque la gente está mal. ¿Y quién le va a dar una palabra de aliento a la gente que está mal? ¿Otro que esté mal? Eso es lo que dije la semana pasada, de que Dios obra primero en nosotros para poder entonces estar a punto, para poder bendecir al otro. El propósito de Dios es que vos salgas de acá y puedas darle a alguien una palabra de bendición. A veces no hace falta mucho, ¿eh? Nosotros hicimos casi como una estructura del decir se puede vivir de otra manera con todas sus variantes. Que le entregue un volante a alguien diciéndole se puede vivir de otra manera. A veces menos que eso todavía. A veces es tan sencillo como tener una actitud de buena onda. A veces es tan sencillo como andar caminando con una sonrisa. A veces es tan simple como cuando va a un negocio o a un consultorio o a una ventanilla o a un mostrador, a donde sea, cuando lo van a atender, que esté así con buena onda. Eso para el otro también es confrontador, pero después de esa confrontación, para el otro, eso siempre es de bendición. Por eso tenemos que cuidar lo que entra en nosotros, lo que está en nosotros, y saber que estamos puestos para eso. Cuando hablamos de confrontación, en lo que tiene que ver con el Evangelio, que es una confrontación constante, vuelvo a otra frase que creo que hace mucho no la digo, pero que en este tiempo tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Confrontación, decisión, cambio de posición. Bueno, soy confrontado por el Señor, tomo una decisión, la de empezar a mirar a Dios de otra manera. Tomo una decisión de cambiar la manera en que yo me presento ante Dios. Cambia nuestra manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia. Ese punto ahora me detengo y vuelvo ahí, porque la iglesia no es solamente este lugar. Ayer vi una publicación de un pastor conocido que se muda, ¿no? O sea, están cerrando el lugar donde tenía la iglesia y por bendición de Dios compraron un lugar en otro lado. Entonces, solamente por ese hecho, más allá de la bendición del hecho de poder tener un lugar propio, solamente por eso, es decir, dejan la iglesia
y la iglesia deja de ser iglesia y se va a otro lugar que no es nada y va a empezar a ser iglesia. O sea, la iglesia no es solamente esto, la iglesia somos los que la componemos. En todo caso, algunos que son un poco más estructurados o tradicionales dicen la iglesia es el pueblo, el lugar es el templo. No me gusta decir templo porque yo digo templo y ¿a qué le suena? A mí me suena a Umbanda. Le pasa lo mismo. Bueno, entonces prefiero seguir diciendo iglesia, pero entendiendo que la iglesia no es solamente esto, sino que la iglesia somos todos, y no solamente que la iglesia somos todos, sino que la iglesia es la función de la iglesia. En ese punto es que te decía que estoy filosóficamente autoconfrontado todo el día. Esto desde hace rato. Yo creo que desde que empezó el año estoy con ese tema en la cabeza, la función iglesia. Todas las semanas me enfrento a esa situación o pregunta que ahora le voy a hacer. Hace unos días atrás, en esta semana creo, me fui de boca y salió y fue el tema del devocional. El otro día me dijo alguien el miércoles que yo predico el devocional. No predico el devocional. La persona que me decía esto decía que como yo menciono el devocional, ya sabe, dice así, que ya sabe que cuando vio el devocional ya sabe de qué voy a predicar. Nada que ver, no es así. Pero sí, muchas veces hay alguna mención porque, a ver, el devocional es lo que Dios me habla y lo que te estoy hablando ahora es lo que Dios me habla. O sea que 2 más 2, ¿cuánto es? Che, 2 más 2, 4, por las dudas. O sea, la de viernes antes de sábado, esa les cayó bien, esta no sabían contestar 2 más 2, 4. Bueno, es lo que Dios me habla, entonces es lo que sigo compartiendo. Desde principio de año y los días de culto más todavía. Los días de culto es más fuerte. Desde el momento que empiezo tal vez a organizar algo para la reunión, a preparar la palabra, o durante la semana cuando se trata de alguna actividad de la iglesia, pero más cuando estoy metido con la palabra, empieza mi cabeza a latir. Yo no sé si la cabeza late, pero la mía late. ¿Para qué venís a la iglesia? Porque yo me pregunto a mí, se lo puedo preguntar a otro, lo puedo hacer una pregunta general, pero me pongo en esa posición, miro mi vida y digo, ¿para qué voy a la iglesia? Inmediatamente puedo darte un montón de razones de por qué, pero más allá de eso, digo, en realidad, ¿para qué voy a la iglesia? Y uno puede también tener un montón de respuestas que sean todas válidas. Pero yo no sé si esas respuestas válidas que todos tenemos son en realidad la función. O sea, digo, no sé si entendemos qué significa ser iglesia, estar en la iglesia, ser parte de una comunidad. Un día hace, no sé cuánto hará, un mes, capaz que menos, predicando surgió algo que ahora lo dije varias veces. El Evangelio es una experiencia sobrenatural que nos pone delante de una nueva posición espiritual o de una posición de autoridad. Bueno, ¿sabe de dónde salió eso? De preguntarme, ¿para qué vas a la iglesia? Así es como me pasa todo el tiempo. Entender que alguna vez dije, somos una comunidad con nuestros propios códigos, con nuestras propias costumbres, con nuestro propio léxico en muchas formas, con nuestras tradiciones, qué sé yo, con nuestras cosas raras. Somos una comunidad. Como si fuera que usted va a un pueblo perdido en alguna ciudad, en algún país que tiene sus costumbres. Bueno, así es la iglesia, tiene sus costumbres, sus formas. ¿Eso es ser iglesia? Entonces digo, no, tiene que haber algo más. Entonces, recuerdo que en el devocional hacía la pregunta y decía, si usted está entrenado va a decir, voy a la iglesia para adorar a Dios. Y está bien, buenísimo, es válido, recontra válido, pero tal vez, ¿no? Que ninguno se rasgue las vestiduras. Si de golpe te das cuenta que venís a la iglesia para adorar a Dios y nada más. Y nada más. ¿Eso es ser iglesia? O sea, adora a Dios, sí, porque Dios es digno de adoración, más vale, obviamente. Y tiene que haber algo más. No solamente el hecho de adorar a Dios.
Decía el otro día que uno puede venir para encontrarse con amigos. Digo ahora que yo puedo venir para buscar una sanidad, una respuesta. Puedo venir, no sé, porque infinidad de motivos y pueden ser todos correctos. Y el Evangelio es una confrontación constante. Si nosotros convertimos el venir a la iglesia solamente en una actividad más, en una rutina, en un, no sé, en un momento que yo tengo agendado en mi semana, en la manera en que tengo organizada mi vida, está todo bien, está bien, y qué bueno que lo tengas organizado así, y qué bueno que lo hagas por costumbre, y qué bueno que sea parte ya habitual y que no lo dejes, qué bueno que sea así, pero todo bien prolijito. O sea, digo, ¿no habrá algo más? Y pensando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuche esto, a ver. Ir a la iglesia, cantar canciones, escuchar un mensaje, hablarle a Dios, dejar una propina por el tiempo compartido, volver a casa. ¿Perdón? ¿Eso es ser iglesia? Voy otra vez. Ir a la iglesia, cantar canciones, escuchar un mensaje, hablarle a Dios, dejar una propina por el tiempo compartido, volver a casa. ¿Eso es ser iglesia o es una costumbre? Sí, bueno, en tu casa, yo estoy hablando de la iglesia. Ahora me pregunto si es una costumbre porque dijeron que sí. ¿Eso es ser iglesia? Y me quedé cuando Mirta estaba haciendo mención a algo parecido, porque justamente lo que tenía en mi corazón, y digo, los rituales y las costumbres, no, así, los rituales y las costumbres evangélicas no nos hacen cristianos. Ser cristiano es otra cosa, no tener rituales y costumbres evangélicas. Ser cristiano significa ser seguidor, o sea, es un poquito más que simplemente venir a la iglesia. Entonces tengo que llegar a un punto de entendimiento donde, si es como cuando hacemos la declaración, la oración para la siembra de fin de año, si es por costumbre no sirve, si es para que lo vea el otro no sirve, si es porque me obligan no sirve, si es para hacerme ver no sirve, bueno, es todo lo mismo. Si es por costumbre no sirve, si es por ritual no sirve, si es porque lo hiciste siempre no sirve. Ahora, sí, hacelo porque lo hiciste siempre, hacelo por costumbre. ¿Usted me entiende? No me está entendiendo. ¿Y por qué no contesta entonces cuando digo si me entiende? Que son complicados. Eso no es ser iglesia, eso es simplemente ritual y costumbre. Que el Evangelio sea una confrontación constante es algo que nos pone delante de esta confrontación a mí, porque yo le estoy contando lo que me pasa a mí, Si yo le cuento acá, esto es como si fuera confesiones en restauración. Simplemente le cuento lo que me pasa a mí. Tal vez tendríamos que tomarnos la costumbre, tal vez tendríamos que cambiar el ritual, por lo menos en la cabeza, ya que, porque esto salió de que le dije cambiar la manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia, ahí entré, todavía no salí, estoy ahí adentro. Tal vez tendríamos que cambiar la costumbre de decir o de pensar, porque a veces el decirlo no cambiaría nada. Voy a la iglesia y reemplazarlo por soy iglesia. ¿Qué hay de distinto? ¿Qué hay de distinto en a tener esta lista de rituales que yo le estoy diciendo? Salgo de casa, vengo a la iglesia, canto una canción, escucho una conferencia, para decirlo de otra manera, dejo una propina o pago una cuota, me vuelvo a mi casa. ¿Qué diferencia hay entre eso e ir a un club? ¿Qué diferencia hay entre eso e ir a pescar? ¿Qué diferencia hay entre eso y tomarse una tarde de, no sé, de camping? Sí, obviamente hay infinidad de diferencias, ¿no? En el camping tenés mosquitos, acá no tenés, pero más allá de eso, gloria a Dios que acá no hay mosquitos. Si hasta acá adentro nos llegan a seguir, tendríamos que haber puesto estos días, venga a la iglesia, no hay mosquitos.
zafaste, pero tremendo. Y con el frío que hacía hoy acá adentro, pero ¿sabes qué? Se te caen todo. No es para que nos congelemos, es para matar mosquitos. Así desaparecen, estamos haciendo un bien a la sociedad. Pero digo, igual en el hecho de, es una costumbre que yo tengo de algo que me gusta y que me hace bien. Si eso es vivir la iglesia o vivir el evangelio, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Respecto de Dios, respecto del evangelio, respecto de la iglesia, salgo ahora de la visión de la iglesia, o sea, del para qué está, de la función de la iglesia. De quién soy delante de Dios y de mi posición delante de Dios y de mi relación con Dios. O sea, le vuelvo a repetir, el evangelio es una confrontación constante, pero al mismo tiempo, el evangelio es una vida sobrenatural, poderosa, que está por encima. Por eso de decirle, es una experiencia sobrenatural que nos pone en una posición distinta. Está por encima. No para hacer o vivir de la misma manera o hacer lo mismo o las mismas cosas que todo el mundo hace. Para eso. ¿Para qué viene la iglesia? Si es para eso, no les sirve, porque acá tal vez este sea el punto más importante. No te sirve. Sí te sirve para pasar un momento si es que lo pasas bien. Sí te sirve para escuchar una palabra que tal vez te pueda servir para, no sé, ordenar algo en tu vida, tomar alguna decisión en tu vida, qué sé yo, para algún emprendimiento, para, no sé, cualquier cosa. Porque a partir de la palabra de Dios nos puede guiar a infinidad de situaciones. Recuerdo cuando estábamos haciendo los cultos en cuarentena, en el nombre de Jesús, que nunca más haya una... Bueno, dicen que hay una pandemia cada 100 años, así que la próxima yo, nada. Tranquilo. Que se lo aguante el próximo. Que se lo aguante el próximo. Y si Mirta Legrand está ahí, ya es un tema de ella, yo no sé. Pero recuerdo los cultos que hacíamos, recuerdo los cultos de oración, las reuniones de oración, perdón, que hacíamos en cuarentena en el nombre de Jesús. Quedaba seco cuando terminaba, ni voz ni nada tenía, gritando, orando, dando palabras, bla, bla, bla. Y a partir de eso, en esas situaciones, que más de uno, por palabras recibidas en esas reuniones, empezaron su negocio, que hasta el día de hoy existen y que han prosperado. O sea, la palabra de Dios es más que la costumbre evangélica. La vida cristiana es más que el venir a la iglesia. El seguir a Cristo, el vivir el evangelio, tal vez eso sería un poquito más apropiado. El seguir a Cristo, vivir el evangelio, es mucho más que simplemente conocer la Biblia, no, más o menos no decir malas palabras, porque más o menos cuidar nuestra conducta. No, es mucho más que eso. Es una transformación personal que Dios quiere hacer en nosotros para, le repito, usar nuestra vida para bendecir a otros. Y ahora eso me lleva al significado original de la palabra iglesia. O sea, no es que es un significado bíblico, sino una cuestión del idioma nada más. La traducción, lo que se traduce como iglesia en el griego, en el Nuevo Testamento, apuntaba a una reunión como si fuera la reunión de los miembros de un club. Es lo mismo. La reunión no hace al hecho, sino que lo que hace la diferencia no es que estemos acá, sino que hacemos a partir de que estemos acá. Y esa eclesía, que así se llama, es la palabra de la que nace iglesia, es la reunión de los miembros de un X lugar que se juntan en ese X lugar, como es su costumbre, su ritual, su hábito, se juntan con un propósito en común, con una visión en común. Hasta ahora seguimos con todas las mismas costumbres y rituales para conectarse con su autoridad y recibir una dirección que los envía a hacer algo. En resumidas cuentas, o sea, esto se lo hice más desarrollado, pero simplificando la definición de la palabra eclesía, significa los convocados para reunirse, enviados para proclamar. Esa es la definición de la palabra iglesia. No tanto lo que pasa adentro, sino que pasa después, a partir de.
¿Por qué yo me choco todos los días con esta pregunta? ¿Por qué vivo con esto? Porque digo, a veces miro otras cosas, a veces escucho a unas otras personas. No soy mucho de escuchar prédicas porque, la verdad, porque no, en los momentos de relax busco otra cosa, no escuchar a alguien que me predique. Si necesito que alguien me predique, le puedo asegurar que lo voy a hacer. Pero sí conozco y sí veo y digo, pero ¿y este que hace esto? ¿Y para qué lo hace así? ¿Y este otro que hace tal otra cosa? ¿Y para qué lo hace de esta manera? Y el punto es, lo que él hace está bien, lo que el otro hace está bien. Lo que nosotros hacemos, y ahí estoy yo otra vez, ¿está bien? Si no hay transformación, si no hay una confrontación que me lleve a tomar una decisión que me lleve a hacer un cambio, no está bien. Ahora, si tras la confrontación eso hace algo en mí, está bien. Y atenti, que haga algo en mí lo que sea. ¿Eh? Por ejemplo, sos confrontado. Al ser confrontado tenés que tomar una decisión. O decidís no tomar ninguna decisión. Está bien, tomaste una decisión. No tomar ninguna decisión. Y tras el haber sido confrontado y no tomar una decisión, ves que de golpe tenés que cambiar lo que sea. ¿Alguien tiene algo que cambiar? No, si acá, bueno, gloria a Dios, estoy entre humanos. Te das cuenta que tenés algo que cambiar, entonces decís, no quiero. ¿Está mal? No, está bien. Porque ahí tomaste la decisión de no querer cambiar. Tomaste la decisión de mantenerte en tu posición, de seguir en el lugar donde estás. Que las consecuencias sean negativas es otra historia. No estoy hablando de consecuencias, estoy hablando de los momentos ahí, del instante, de lo que hace. Lo que hace el cambio no es solamente lo que vive acá, lo que hace el cambio es qué hace cuando sale, qué hace cuando se enfrenta a eso que lo confrontó. Esta mañana en el devocional decía en un momento, hablando de Jesús, que él tenía una particularidad y que el Evangelio, y por lo tanto la iglesia, tendría que tener esa misma particularidad. Una particularidad es como una característica especial, como una marca, si quiere decir así, una señal de Jesús. ¿Cuál era la particularidad de Jesús? Era transgresor. O sea, él siempre daba la nota. Donde estaba, daba la nota. No pasaba desapercibido. Y normalmente iba así al revés que el resto del mundo. Era transgresor, incomodaba a los religiosos, los tenían locos, los fariseos estaban locos. Piense que para la sociedad de la época, los fariseos eran gente importante, no eran cualquier cosa, no eran unos raritos, eran lo más importante. O sea, que Jesús fuera a incomodarlos, Jesús era un desubicado. Jesús estaba comportando en forma irrespetuosa. Jesús se comportaba en una manera que molestaba a todo el mundo. Sin embargo, él lo hacía. Y además de ser transgresor y de incomodar, Jesús rompía con el statu quo, o sea, con las estructuras establecidas. Esto se tiene que hacer de esta manera. Yo no quiero, decía Jesús, lo hago de otra. Así. Entonces, si nosotros somos cristianos, o sea, ser cristiano significa seguir a Cristo, y seguir a Cristo significa andar de la manera que Él anduvo, como dice Filipenses 2, seguir sus pisadas, seguir sus pasos, hacer lo mismo que Él hizo. Entonces yo yo no te meto a vos en el baile, o te meto a vos así, total, entre nosotros nos arreglamos. O te pregunto a vos, ¿sos transgresor o seguís la corriente de los demás? ¿Incomodás a los religiosos o sos uno más? Que está ahí. Mirá cómo se mueve el pastor ahí arriba, mirá, qué hace, irrespetuoso que es. Mirá cómo que no tiene corbata, tan pecado. Mirá que hace chiste, no habla en tú, dice vos, ¿no? ¿Incomodás a los religiosos o sos uno más? Y la última, comparando con la iglesia, ¿rompés las estructuras establecidas del sistema en el que estamos o creás nuevas estructuras?
Decir, no, esto hay que hacerlo de esta manera. Si encajás en ese molde, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Respecto de Dios, respecto del Evangelio, respecto de la iglesia, de la visión de la iglesia, de nuestra posición delante de la iglesia, de nuestra posición delante de Dios y de lo que Él quiere de nosotros. Porque si encajás en ese molde, sos un muy buen evangélico. Te hace falta ser cristiano. Le dije, el evangelio es una confrontación constante. Ahora, si lo que estoy diciendo, porque me tomo de esas mismas palabras, ¿cómo era la primera? Gracias. Transgresor, ¿cómo se diría? Incomodador, no, molesto podría ser, bueno, mosquito. Transgresor, mosquito y rompedor de estructuras. O sea, si te sentís molesto por lo que te estoy diciendo, yo estoy cumpliendo mi rol. Y si te sentís molesto o te incomoda lo que te estoy diciendo porque se te está moviendo la marca de la cola en la silla, entonces estamos yendo por buen camino. Porque el evangelio es una confrontación constante. Marcos 4:35, eso me hubiera dicho el religioso. ¿Cuánto hace que estoy acá? ¿20 minutos? ¿Cuánto hace? ¿30? ¿Vio cómo me controlan el tiempo? Así, solito entró. ¿30 minutos hace? 30 minutos hablando y no leyó ni un versículo. ¿Incomodás a los religiosos o sos un religioso más? Dice Marcos 4:35, y acá hace falta los lentes. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a los discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Este texto pesa mucho en nuestra iglesia, nos ha hablado Dios tantas veces con esta palabra. Una de ellas fue cuando nos mudamos para este lado. Seguir a Cristo, vivir el Evangelio, ser cristiano, ser iglesia, significa pasar al otro lado. No cruzar la avenida, pasar al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Ser cristiano. El ser cristiano es pasar al otro lado. Si recuerda la serie de Armas para la Guerra Espiritual, en las primeras reuniones, las primeras charlas de Armas para la Guerra Espiritual, que todavía no tuve tiempo de empezar a releer todo eso, uno de los primeros puntos decía que el cristianismo, o sea, desde el momento que vos aceptás a Cristo, estás en guerra espiritual. Permanentemente tomaste una decisión, no hay un lado o el otro, no hay un punto neutro, no hay tres opciones, sino que hay un lado u otro. O estás con Cristo o estás sin. Y sea cual sea el lado que tomes, vos ya hiciste una declaración de guerra. Ser cristiano es una declaración de guerra espiritual. Punto. Ser cristiano es pasar al otro lado. ¿Al otro lado de qué? ¿De dónde? ¿En qué? ¿Qué otro lado? Al otro lado de tu mediocridad, al otro lado de tu hipocresía, al otro lado de tu religiosidad, de tus costumbres, de tus prácticas religiosas evangélicas, al otro lado de cómo vive el resto de la gente, al otro lado de estar sufriendo y quejándote por las mismas cosas que sufre y se queja la gente, al otro lado de cambio de visión. Lo que más me gusta del al otro lado, cuando el día que nos mudamos, no que nos mudamos en forma definitiva, sino que hicimos la primera parte de la mudanza. Recuerden, los que no saben, justo nos cayó la cuarentena, entonces tardamos 3 meses en poder mudarnos. Pero el primer día que vinimos acá, habiendo salido de allá, Iván, sacó una foto desde acá hacia allá. Entonces, y teníamos otra de allá para acá. Entonces, cuando vi esa foto, digo, ¿cómo cambia la visión del lugar donde vos estás según de qué lado lo mirás? Eso es lo que a mí más me impacta al otro lado. Porque vos tenés un trencito, una manera, una forma, vos seguís por ese camino, vas, está todo bien. De golpe cruzaste la calle y mirás tu casa y decís, pero, y la ves distinta. Tendría un cuento para contarle, pero se me va a hacer muy largo, no tengo ganas, pero está bueno.
Según de qué lado mirás la casa del otro, siempre ves más linda la casa del otro y el otro también ve más linda la tuya, porque al estar de uno o del otro lado el reflejo del sol hace brillar el techo de tu casa. Ya se lo resumí en 2 palabras, era mucho más poético. Pero pasar al otro lado significa tener un cambio de visión. Dejar de mirar las cosas como las mirabas. Empezar a mirarlas de una manera distinta. Pasar al otro lado significa dejar tu vieja vida atrás. Ya quedó allá. El día que nos fuimos de allá, hasta yo recuerdo que hice una oración, hice 2 oraciones. Una que fue pública y otra que fue privada. Pero en las 2 oraciones era, Señor, gracias, ya está. Esto quedó acá. Es más, para que usted tenga una referencia, el púlpito que usamos allá no se usa acá. No quedó allá, está acá, pero está guardado allá. Pero quedó allá. Otra cosa, los alfolíes que usábamos nunca, aunque me los querían hacer usar, nunca se usaron acá. No, eso es de allá. Eso es del otro lado. Teníamos las paredes pintadas de un color amarillo crema, una cosa así. En una época teníamos cortinas doradas y bordó, y en otra época teníamos una cortina negra. ¡Ah! Cortina negra en la iglesia. Pero acá no hay nada dorado, acá no hay nada cremita, acá no hay nada bordó, acá todo azul, gris y negro o gris oscuro, que es la alfombra, o algún negro por acá. Lo más importante cuando pasas al otro lado es un cambio de visión, cambio de posición, cambio de enfoque. Cuando vos pasás al otro lado, cuando el Señor te manda a pasar al otro lado, cuando sos seguidor de Cristo y pasás al otro lado, ya no sos lo que eras. Y si seguís siendo lo que eras, no pasaste. Te quedaste del otro lado mirando de arriba diciendo, qué lindo que está enfrente. Y estás ahí todavía entre la mugre, entre los problemas, entre los conflictos, del otro lado, del primer lado. Cuando pasas al otro lado y te das cuenta que el lado anterior quedó atrás, significa que ya es el pasado. Y el pasado no tiene nada nuevo que decirte, ni que mostrarte, ni que traerte. Sino que ahora estás delante de todas las cosas nuevas. Cuando te das cuenta que ese pasado ya no vuelve, al haber cruzado al otro lado, decís, las cosas viejas pasaron. Pero si no pasamos al otro lado, acá, en el espíritu, seguís atado, ligado a tu conflicto, a tu preocupación, a tu temor, a tu angustia. Y seguís ahí atado con la misma situación que tu vecino, que tu pariente, que tu cuñada, que tu suegra, que tu compañero de trabajo, que están desesperados, que no le alcanza, que la sube, que hay subsidio de qué sé yo qué, que ahora todos somos técnicos en todo, que el DNU, que la ley, nadie entiende nada, pero no importa, somos argentinos, entonces somos especialistas en todo, y que no me alcanza para esto, y que otra vez tengo que cargar, y que mirá lo que está la nafta, y que... Si no pasas al otro lado, te quedás ahí remando, te quedás ahí metido como una cucaracha en un lago de aceite que no avanza a ningún lado y ahí te quedás enredado y no avanzás. La confrontación es pasar al otro lado. Prepárense si quieren porque ya enseguida termino, ya que los vi pasar para allá. El cristiano es llamado a salir de la mediocridad, de la vida sin Cristo y dar lugar al crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:17 dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, tendría que leerle toda la historia anterior, pero no viene al caso, pierdan la estabilidad y caigan más bien, en vez de engancharse en aquellas cosas, en vez de seguir las costumbres de antes, en vez de tener la cabeza puesta en lo de antes, en vez de mirar tu vida como antes, en vez de quedarte con las cosas de antes, más bien crezcan. Crezcan. Año 2024, año de renuevo, nuevas oportunidades. Tiempo de gobierno que aplica el cambio de posición. Crezcan.
Ya no sean los mismos, ni miren las cosas de la misma manera. Y si te quedaste enganchado, hay algunos que me hablan a veces que, sí, porque en diciembre me pasó y estás que con eso, cortá esa soga, esa cadena o ese cordón umbilical. Cortá ese lazo. Cortá. Crezcan. En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. También el 2024 es un año de crecimiento espiritual, cambio de posición. El Evangelio es una experiencia sobrenatural. Pasar al otro lado significa dejar el lado en que estoy, correr riesgos, enfrentar a lo desconocido, enfrentar peligros para llegar al otro lado, pensar de una manera distinta. ¿Cuándo hay que pasar al otro lado? Justo cuando estaba escribiendo esta parte, entra alguien a mi oficina a hacerme una pregunta por una decisión que tenía que tomar, y mientras lo veo entrar yo seguí escribiendo así, seguimos charlando y le digo, mira lo que acabo de escribir cuando estaba entrando sobre decisiones. Esto yo escribí en ese mismo momento. Si querés tomarlo profético, si no le hablo al que estaba ahí. No hay un momento perfecto para tomar decisiones. Las decisiones se deben tomar en el momento en que necesitan ser tomadas. No hay una hora, un día, no hay que, ahora, este es el momento. No, las decisiones se tienen que tomar en el momento que las tiene que tomar. Si la tomó después, fue tarde. Si las tomó antes, no sirve. Hablé con algunos hace unos días reclamando un trabajo de algunos líderes. Líderes, ¿dónde está? Ahora lo mando, ya es tarde. O me escriben después, me escriben en forma privada, ya lo mandé, ya es tarde. Tenía que ser ayer, tenía que ser cuando revisé. Yo no voy a estar todo el día esperando que fulanito se acuerde de mandar pendiente a cada uno. No, ya es tarde. Las decisiones se toman en el momento que se tienen que tomar. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ya lo dice Eclesiastés, nunca me acuerdo ese versículo, sí o sí lo tengo que leer. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. No hay un momento apropiado. El momento apropiado es... Poneme Marcos 4:35 otra vez. Aquel día, cuando llegó la noche. ¿Cuándo es el momento apropiado? Cuando llegó la noche. O sea, fuera de toda lógica. O sea, cuando sería el momento donde vos no harías nada. Cuando dirías, no, vamos a acampar un rato, vamos a descansar. Cuando pase la noche con la primera luz de la mañana, ahí ya juntamos fuerzas, arrancamos. No, Jesús te dice, cuando llega la noche, en medio del problema, ante la crisis, con inseguridad, con miedo, sin saber qué hay del otro lado. No tengo que ver. No, sos cristiano. El cristiano anda por fe, iba a decir por vista, mira. El cristiano anda por fe, no por vista. No, pero yo quiero saber. No es así. Pero que Dios me muestre el camino. No, eso no es fe. Eso no es fe. La fe es no ver el camino, pero saber que está. Entonces, ahí está el pasar al otro lado. ¿En qué momento? Cuando no ves el camino. Cuando no sabes si está o no está, pero decís, Dios me dijo, ahí está. Pasar al otro lado, cruzar de noche, significa cuando el terror te envuelve, cuando el pánico te está golpeando la cabeza, cuando estás creyendo, diciendo no porque tenés una convicción de que no, sino porque tenés miedo de que no. Si tenés una convicción de que no te muevas, porque la convicción de que no también es fe. Pero la mayoría de las veces que no te mueves, no es por convicción de no moverte, es por miedo a moverte. Ahí con el miedo, cuando llegó la noche. La misma noche que Jesús dijo, cuando hablaba de él mismo, diciendo que el Hijo del Hombre no tiene nada que ver con la noche. Viejo, pero entonces ¿cómo es la cosa? Ya viene el que anda de noche. Los hijos de la luz andamos de día. Pero entonces, ¿qué me estás hablando, Jesús? ¿Cómo es la historia? No se analizan las situaciones, se hacen las cosas cuando se tienen que hacer. Si estás en el momento más complicado, cuando llegó la noche, ese es el momento apropiado para pasar al otro lado. Y termino diciendo, repito ese versículo, no lo saques. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos
pasemos. Marcos 6:35, que fue el versículo que me habló esta semana, ayer creo. Nada que ver con esto, pero Dios me habló ayer con esa palabra, en forma personal, sobre las barcas, que tienen que ver sobre la visión de la iglesia. No es. Poneme ese en la NBI, ya que lo pusiste sin que te lo pida. Ponle la NBI. No, a ver el 37. Bueno, no deja. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro? A ver, 7:37 dice Ezequiel. No, cállate, Ezequiel. Dice, no importa exactamente. Lo que decía es esto, porque eso fue personal. Jesús los mandó a sus discípulos diciendo que se adelanten a Él y suban a la barca y vayan al otro lado. No era esta historia, esto fue después. Ya habían ido todos al otro lado, ahora había que volver para el otro lado después de haber cruzado para el otro lado. ¿Sí me sigue, no? O sea, la decisión ya habían tomado, ya habían pasado de noche, habían decidido dejar atrás el pasado, ya estaban arrancando algo nuevo. Y ahí entonces, ya todos encarados, Jesús dijo, bueno, mira, necesito que vaya de vuelta, anda a cargarme la sube, andaba al otro lado. Otra historia. Lo que Dios me habló en ese momento fue cuando les dijo, súbanse a la barca. No podés llegar al otro lado si no te subís a la barca, si no seguís una visión. Pero en este pasaje, en 4:35 de Marcos, en este momento, no dice vayan. Dice vayamos. No dice crucen, dice crucemos. No dice pasen, dice pasemos. En medio de la noche, de tu preocupación, de tu temor, de tu angustia, de tu miedo, de tu pánico, de tu inseguridad, en el momento donde sabes que tenés que tomar una decisión, pero no te animás a tomar la decisión, primero yo en la lista, en esas situaciones, en ese momento donde vos sabés que tenés que cambiar de posición, cambiar ese lugar, y no sabes cómo y no querés cómo, y querés que ya fuera el día siguiente y que todo hubiera cambiado y vos no hiciste nada y de golpe, ¡uy!, caíste en el otro lado. ¿Te pasa? En esa situación, dice Isaías 41:10. ¿Me acuerdo de memoria? A ver si lo ponen disimuladamente. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo no, ni loco, andá, mojate vos. Cuando pases por las aguas, Dios está con vos. Cuando pases por el fuego, Él está con vos. Cuando estés en medio del temor, de la angustia, la preocupación, Él está con vos. Gracias, eran 10 versículos. Ponémelo ahora. Gracias, Pedro. Pedro 1, Ezequiel 0. Poneme, Ezequiel. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. No podés ir al otro lado si no te subís, si no te sumás a una visión. En el momento en que tengas que tomar una decisión, póngase en pie, por favor, y terminamos. Sea de duda, de temor, sea de vacío, de preocupación, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento del pánico que tanto está de moda, en el momento de la desesperación, no estás solo. Jesús está con vos. Yo no sé a qué situación te estás enfrentando en estos días, en este día. No sé si estás más junto con los otros que con estos, o sea, si todavía seguís del otro lado. Yo no sé si tal vez, como tanto le pasa, te estás identificando con los que están metidos en el problema. Si capaz estás viendo más el problema que la solución, también de paso te recuerdo que si vos sos iglesia, cuando Dios te hace pasar por alguna situación, juntamente con la situación, te da la salida a esa situación. O sea, en definitiva, vuelvo y repito, Él está con vos. En lo que sea que tengas que decidir, Él está con vos. En la lucha que tengas que enfrentar, Él está con vos. En la decisión que tengas que tomar, Él está con vos. En este año complicado en todas las áreas, Él está con vos. Acompáñame y así nos despedimos con tu paz, Señor. Te pido que nos acompañes de la puerta de la iglesia a la puerta de nuestro hogar y que en esta noche recuerdes cada palabra.
las que recibimos, las que dijimos y el pacto que hicimos con vos. Ponenos, Señor, delante de una nueva visión. Cambia, Señor, nuestro enfoque, nuestra mirada de nuestro alrededor, de las cosas que vemos cada día. Aunque ahora las cosas en casa estén igual, que yo las vea de otra manera distinta y que sea fortalecido en vos y por medio de tu palabra. Iglesia Restauración, que el Señor te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre vos. Que el Señor tenga de vos misericordia y ponga el Señor en vos paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.